Capítulo 91. Con la garganta cortada, el ninja raíz emitió una serie de sonidos jejeje. Sin embargo, estaba verdaderamente dedicado a su deber. Incluso al borde de la muerte, logró forzar un sello manual, transformándose en un demonio de sangre. Después de matar al demonio de sangre enredado una vez más, Seimei presenció esta escena. Ya era demasiado tarde para detenerlo. Afortunadamente, la situación no era demasiado grave. Después de convertirse en un demonio de sangre, aunque el oponente ganara inmortalidad, matarlo unas cuantas veces borraría por completo su cordura. En ese punto, incluso si dos demonios de sangre atacaran juntos, Seimei no tendría miedo en absoluto. El problema actual era cómo romper esta barrera. Así es, aunque el ninja raíz se había suicidado, la barrera no se había disipado. Esto llevó a Seimei a tener algunas especulaciones. Tal vez esta llamada barrera del demonio de sangre y estos dos demonios de sangre eran dos caras de la misma moneda, y solo matándolos se podría romper la barrera. No fue una simple suposición descabellada de Seimei. Cuando nacieron estos dos demonios de sangre, las barreras de color rojo sangre que los rodeaban se habían aclarado ligeramente. Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿podría la muerte de los demonios de sangre debilitar la barrera? Pensando en esto, Seimei mató primero al recién nacido demonio de sangre unas cuantas veces. Después de que perdiera la cordura, envainó su espada corta. Luego, esquivó los ataques de los dos demonios de sangre, rápidamente formó sellos manuales, abrió la boca y exhaló una gran ráfaga de llamas. Estas llamas se dividieron y se condensaron en el aire, formando finalmente cientos de bolas de fuego del tamaño de un puño. Ir. Seimei gritó, controlando que todas las bolas de fuego se dividieran en dos grupos, cada uno estrellándose contra uno de los demonios de sangre. Los demonios de sangre no sabían cómo esquivar y fueron alcanzados en el acto por las bolas de fuego. Acompañados de una serie de explosiones, ambos demonios de sangre cayeron al suelo, y luego un sonido chisporroteante salió de la superficie de su piel. Ese era el sonido de la sangre curando sus heridas. Pronto, los dos demonios de sangre se levantaron nuevamente y continuaron rugiendo mientras lanzaban ataques contra Seimei, como si no hubieran resultado heridos en absoluto. Pero Seimei notó agudamente que la luz de la barrera circundante se había atenuado ligeramente. En otras palabras, su suposición era correcta. Matar a los demonios de sangre podría debilitar la barrera. También demostró que el ninjutsu podía herir a estos demonios de sangre. Bueno, ya era bastante absurdo que fueran inmunes a los ataques físicos. Si también fueran inmunes al daño del ninjutsu, incluso si el costo fuera alto, ya serían famosos. ¿Cómo era posible que Seimei nunca hubiera oído hablar de ellos? Sin embargo, a través de este incidente, Seimei adquirió una comprensión más profunda del mundo ninja. Se dio cuenta de que algunos recuerdos de su vida pasada solo podían servir como referencias y no se podía confiar completamente en ellos. Después de todo, aquellos eran solo fragmentos del mundo real. Una simple organización de la raíz podría inventar un ninjutsu de barrera tan extraño. ¿Quién sabía qué otras aldeas ninja estaban ocultando? Parece que tendré que ser más cauteloso en el futuro. Se advirtió a sí mismo por dentro. Seimei ya no contuvo su chakra y usó sus tres ninjutsu de estilo fuego en rotación, debilitando rápidamente la barrera hasta que se volvió casi invisible. Seimei se dirigió a una de las barreras, la observó por un momento y luego formó sellos manuales nuevamente, desatando su ninjutsu de un solo objetivo más fuerte actualmente. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una bola de fuego exhaló de su boca, expandiéndose rápidamente antes de estrellarse contra la barrera. Una grieta apareció en la barrera. Luego el segundo, el tercero, pronto, la barrera frente a él estaba cubierta de densas grietas. Finalmente, con un leve sonido de vidrio roto, toda la barrera se convirtió en motas de luz y desapareció en el aire. Al respirar nuevamente el aire fresco, Seimei sintió una sensación de alivio. Pero justo en ese momento, más de 10 kunais volaron repentinamente desde el bosque, apuntando a varias partes del cuerpo de Seimei. Al ver esto, las pupilas de Seimei se contrajeron. Inmediatamente sacó su espada corta y, con una ráfaga de golpes, desvió todos los kunai que se acercaban. Luego, con un destello, corrió hacia un lado. Sin embargo, antes de que pudiera correr lejos, un Iuanin le bloqueó el camino. Al mismo tiempo, unas figuras aparecieron débilmente detrás de él y a ambos lados. Como era de esperar, estoy rodeado. Al ver a estas personas, Seimei murmuró. Cuando los dos ninjas raíz activaron la barrera del demonio de sangre, Seimei ya había adivinado que podría estar rodeado por Iuanin.
Al fin y al cabo, una barrera tan especial, incluso con su cobertura limitada, era suficiente para llamar la atención. Por eso simplemente utilizó ninjutsu sin contenerse, rompiendo la barrera lo más rápido posible para evitar ser rodeado por Iwanin. Lamentablemente, todavía llegó un paso tarde. En ese caso, solo puedo luchar para salir de ahí. Decidido, Seimei no dudó más y cargó inmediatamente hacia Iwanin que estaba frente a él con su espada. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Los sonidos de una intensa lucha resonaron en el bosque. Seimei luchó mientras avanzaba más profundamente en el denso bosque. 2 horas después. En el segundo punto de encuentro. Seimei finalmente vio a sus compañeros de equipo. Según el plan, había 2 puntos de encuentro designados después de la misión de interceptación. Sin embargo, cuando logró sacudirse la persecución de los Iwanin y llegó al primer punto de encuentro, aparte de 2 cadáveres de Iwanin, solo había algunos rastros de lucha en la escena. En cuanto a sus compañeros de equipo, no vio a ninguno. Sin otra opción, solo pudo seguir adelante. En el camino, desafortunadamente, se encontró con otro equipo de Iwanin, compuesto por 4 personas lideradas por un Tokubetsu Jonin. Para escapar de ellos, Seimei incluso recibió un corte en el costado. Afortunadamente, tenía la técnica de curación y esta lesión no era un problema. Después de casi otra hora de prisa, finalmente llegó al segundo punto de encuentro y finalmente vio a sus compañeros de equipo. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, un kunai fue disparado hacia él. La expresión de Seimei permaneció inalterada mientras se detenía en silencio. El kunai aterrizó en señal de advertencia a medio metro frente a él. ¿Contraseña? Una voz vino desde adelante. Seimei frunció el ceño levemente y preguntó directamente, ¿qué contraseña? Sin embargo, al escuchar su pregunta, aquella persona y los demás que estaban a su lado parecieron aliviados y luego dijeron, es uno de los nuestros. Venir. Al oír esto, Seimei dudó por un momento y luego se acercó. Cuando se acercó, la persona que había hecho la pregunta explicó, Seimei, no te preocupes. Alguien intentó infiltrarse en el primer punto de encuentro, así que organizamos esta prueba temporalmente. Al escuchar la explicación, Seimei finalmente entendió de dónde provenían los rastros de lucha en el primer punto de encuentro y el propósito de su consulta de contraseña. Esta vez su operación fue apresurada y no habían establecido ninguna contraseña para el punto de encuentro. Pero los de fuera no lo sabían. Entonces, cuando se le pregunte, cualquier vacilación o respuesta irrelevante definitivamente será sospechosa. Mientras que alguien como Seimei, uno de los suyos, preguntaría directamente. De esta manera, podrían hacer una distinción inicial entre amigo y enemigo. Después de eso, la verificación adicional sería relativamente sencilla. Después de intercambiar algunas palabras y confirmar sus identidades, Seimei fue directamente al lado de Uchiha Shisui. Capítulo 92. Seimei, ¿pasa algo? Al ver a Seimei caminando directamente hacia él, aparentemente con algo que decir, Uchiha Shisui inmediatamente se levantó y preguntó. Sí. Seimei asintió, señalando no muy lejos. Allí. Al ver el comportamiento de Seimei, Uchiha Shisui supo que el asunto que quería discutir no debía ser simple. De lo contrario, no habría evitado a los demás. Después de pensarlo un momento, no se negó y siguió a Seimei. Los demás, al ver esto, no se interesaron demasiado. Al fin y al cabo, todos tenían sus secretos. Además, ambos pertenecían al clan Uchiha. Tal vez querían hablar de algo relacionado con el Sharingan. Entrometerse precipitadamente podría traer problemas. Sin embargo, todavía mantuvieron un poco de atención sobre ellos. Deteniéndose junto a un gran árbol, Seimei se volvió hacia Uchiha Shisui y preguntó seriamente, ¿encontraste alguna situación inusual durante la batalla anterior? ¿Situaciones inusuales? El corazón de Uchiha Shisui dio un vuelco, pero aún así fingió estar desconcertado y preguntó, ¿qué tipo de situaciones inusuales? Seimei notó la momentánea falta de naturalidad en su expresión e inmediatamente comprendió que la otra parte también debió haber sido atacada por ninjas Root. Sin embargo, aunque percibió la anomalía, sin saber la razón subyacente, decidió ocultarla por el momento. Tenía sentido. Dado que Danzo había intentado conquistarlo, no había razón para dejar ir a Uchiha Shisui, un Uchiha con un potencial aún mayor. Desafortunadamente, la otra parte no solo subestimó su fuerza, sino que también subestimó el poder de combate de Uchiha Shisui. Sacudiendo la cabeza interiormente, Seimei ordenó sus pensamientos y, sin andarse con rodeos, preguntó directamente, ¿alguien también te atacó? También.
Uchiha Shisui notó las palabras de Seimei y, después de pensar por un momento, preguntó, ¿a ti también te atacaron? Esta declaración básicamente confirmó la suposición anterior de Seimei. Al comprender esto, Seimei no desperdició palabras y rápidamente contó su encuentro anterior, incluida la increíblemente extraña barrera del demonio de sangre. Después de terminar, miró a Uchiha Shisui y volvió a preguntar, ¿y tú qué? Uchiha Shisui dudó un momento antes de decir, la barrera del demonio de sangre, no me encontré con eso, pero dos personas me atacaron. Al igual que en tu situación, ellos también no le temían a la muerte. ¿Es eso así? Seimei reflexionó un momento y luego continuó preguntando, ¿algo más? ¿Alguna otra peculiaridad? ¿Como su aura o algo así? Al escuchar a Seimei mencionar la palabra aura, Uchiha Shisui finalmente se aseguró de que Seimei también había sido atacado. La razón era simple. El aura de esas personas era demasiado única, y la capacidad de Seimei para preguntar sobre ello significaba que él también lo había notado. Al mismo tiempo, demostró indirectamente que los enemigos a los que se enfrentaban probablemente eran el mismo grupo. Varios pensamientos pasaron por su mente y Uchiha Shisui respondió con seriedad. De hecho, su aura era muy peculiar. Siempre me dio una sensación de falta de vida. Como era de esperar, eran ellos. Seimei fingió que su suposición había sido confirmada y murmuró, lo que provocó que Uchiha Shisui preguntara más. Como era de esperar, al escuchar sus palabras, Uchiha Shisui preguntó apresuradamente. ¿Qué quieres decir con cómo era de esperar? ¿Fueron ellos? Seimei, ¿conoces las identidades de esas personas? Al oír su pregunta, Seimei fingió dudar. Después de un momento de silencio, dijo, si no me equivoco, esas personas deberían ser ninjas de la raíz. ¿Raíz? Uchiha Shisui pareció escuchar este nombre por primera vez y preguntó con una expresión perpleja. ¿Qué es eso? La división de entrenamiento del Anbu de Konoha. Seimei respondió. ¿Qué? Al escuchar esta respuesta, la voz de Uchiha Shisui se elevó unos decibeles por la sorpresa, atrayendo inmediatamente la atención de las pocas personas en la distancia. Uchiha Shisui reprimió su sorpresa interior y les hizo un gesto con la mano, indicando que todo estaba bien. Después de que apartaron la mirada, preguntó con incredulidad. ¿Por qué los ninjas Anbu nos atacarían? ¿Fue una orden del tercer Hokage? Tal vez, aunque Seimei sabía que esto era absolutamente una orden de Danzo, eso no le impidió minar sutilmente la imagen de Hiruzen Sarutobi. Aunque Hiruzen se consideraba justo, si no fuera por su indulgencia, Danzo no habría sido capaz de cometer tantas malas acciones. Por lo tanto, en opinión de Seimei, la culpa de Danzo debería al menos compartirse equitativamente con Hiruzen. Y también estaba él mismo. Seimei pensó en las futuras experiencias de Naruto Uzumaki y el suicidio forzado de Hyuga Hisashi del clan Hyuga y no pudo evitar sacudir la cabeza. No importaba que, no podía dejar que Uchiha Shisui se pusiera completamente de su lado. De ahí sus ambiguas palabras. Por supuesto, Seimei no se olvidó de exponer a Danzo. Dijo. El líder directo derrotó a Shimura Danzo. La orden podría haber sido dada por él, sin pasar por el Hokage. Shimura Danzo. Uchiha Shisui, al escuchar ese nombre desconocido, preguntó directamente. ¿Quién es ese? Un anciano de alto rango de la aldea, un compañero de clase del tercer Hokage. Seimei respondió. Al oír esto, Uchiha Shisui se quedó en silencio. Después de un rato, volvió a preguntar. Entonces, ¿por qué nos atacaron? Jeje Seimei se rió suavemente en respuesta, sin decir nada, solo señaló sus propios ojos. ¿Sharingan? Al ver el gesto de Seimei, Uchiha Shisui murmuró. Al verlo perdido en sus pensamientos, Seimei decidió no continuar la conversación. Finalmente, en tono de advertencia, dijo. En cualquier caso, tengan cuidado en el futuro. Hay bastante gente mirándolos. Con eso, caminó hacia el grupo de ninjas de Konoha que no estaba muy lejos. Esperar, en ese momento, Uchiha Shisui de repente lo llamó y le preguntó con seriedad. ¿Cómo sabes todo esto? Seimei simplemente sonrió y no respondió su pregunta. Honestamente, Seimei tampoco sabía qué responder. En ese caso, era mejor dejar que la otra parte lo imaginara. A medida que investigaba en esa dirección, eventualmente descubriría que lo que decía era cierto. En ese momento, como él mismo lo supiera ya no importaría. Así es, Seimei no esperaba que Uchiha Shisui creyera inmediatamente sus palabras. La razón por la que le dijo todo esto fue simplemente para plantar una semilla de desconfianza en su corazón. De esta manera, en el futuro, ya sea que estuviera tratando con los superiores de la aldea o se encontrara con Danzo, sería más cauteloso.
Sí, incluso entonces, Danzo logró tomar su Sharingan, entonces solo podría decir que fue su propia culpa. Sin embargo, Seimei estimó que Danzo no viviría para ver ese día. Por lo que hizo hoy, no le daría esa oportunidad. Seimei siempre fue claro en cuanto a la gratitud y el rencor. Dado que la otra parte decidió atacarlo, no deberían culparlo por ser descortés. Pensando esto en su corazón, Seimei regresó al grupo. Después de aproximadamente otra hora, sin que llegara nadie más, Tanigawa Maki anunció el final de la misión y luego llevó a todos a alcanzar a la fuerza principal. Con esto, la batalla de intercepción concluyó oficialmente. Del lado de Konoha, habían despachado a un Jonin, 2 Tokubetsu Jonin y 8 Chunin, un total de 11 personas. Al final, 6 sobrevivieron, con un Tokubetsu Jonin y 4 Chunin muertos en acción, una tasa de bajas del 45%, casi la mitad. Afortunadamente, Seimei sobrevivió una vez más. Capítulo 93. Unos días después. Japón. Sede de Road. En la oficina de Danzo. Un ninja de la raíz se arrodilló y dijo: Señor, la información ha sido confirmada. Hace 2 días, Uchiha Seimei y Uchiha Shisui llegaron al campamento de primera línea. La misión del escuadrón Lluvia Llorona fracasó. Mientras hablaba, le entregó un informe de la misión a Danzo. Danzo tomó el informe, lo escaneó rápidamente y luego lo arrojó al suelo, maldiciendo: inútiles. Son todos inútiles. Para que esta misión tuviera éxito, incluso había utilizado a un espía que llevaba mucho tiempo encubierto. Incluso había comenzado a planificar con medio mes de anticipación, filtrando información sobre algunos de los equipos de apoyo de la aldea Iwagakure para ganarse su confianza. Inesperadamente, en el momento crítico, sus subordinados le fallaron. Y esos ninjas de Iwa también son inútiles. Ni siquiera pudieron aprovechar una oportunidad tan buena. Son realmente inútiles. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba Danzo. Al final, golpeó la mesa con el puño. Estallido. Un sonido fuerte resonó desde el frente. El ninja raíz permaneció arrodillado sobre una rodilla, sin mostrar ninguna reacción. Solo después de que Danzo se calmó, habló: Señor, ¿deberíamos seguir enviando gente para asesinarlos? Al oír esto, Danzo reflexionó durante un largo rato y finalmente dijo: olvídalo. Dejémoslos en paz por ahora. Kumogakure ha estado reuniendo fuerzas recientemente y parece que tienen planeados algunos grandes movimientos. Tu principal tarea ahora es vigilarlos de cerca. Sí, señor. El ninja raíz de abajo respondió. Seimei no sabía que había escapado sin saberlo de una crisis. Y para cuando Danzo volviera a centrar su atención en él, ya no sería el Chunin con el que se podría lidiar fácilmente enviando unas cuantas personas. El tiempo pasó volando y ya era principios de septiembre. Habían pasado 20 días desde que abandonó el pueblo y medio mes desde que llegó al frente. Durante este medio mes, Seimei llevó a cabo una misión de patrulla y una misión de refuerzo, sin encontrar ningún peligro significativo. Por lo tanto, su entrenamiento nunca se detuvo. Y después de estos días de práctica diligente, varias de sus habilidades habían mejorado considerablemente. Primero fue la técnica Body Flicker. Su nivel aumentó directamente del nivel 3, 870, 1000, al 4, 0, 0, alcanzando el estado perfeccionado. Ahora, para utilizar la técnica Body Flicker, solo necesitaba formar un simple sello manual. Además, después de usar la técnica, su velocidad máxima fue aproximadamente un 30% más rápida que en el nivel 3. En estas circunstancias, si lanzara un ataque sorpresa contra un Chunin ordinario, a menos que el oponente estuviera excepcionalmente alerta, no sería capaz de reaccionar en absoluto. En otras palabras, ahora tenía la capacidad de matar instantáneamente a algunos Chunin. El siguiente fue el Genjutsu Sharingan. Después de estos días de práctica, su nivel también había aumentado de LV2, 420, 500, a LV3, 120, 1000. Al igual que cuando subió de nivel 1 a nivel 2, esta mejora mejoró una vez más la velocidad de lanzamiento y el poder del Genjutsu. Esto le dio a Seimei más oportunidades de usarlo en batalla, lo que fue una mejora decente. Luego estaban el Kenjutsu estilo Konoha y el Kenjutsu estilo Uchiha. Como no pudo practicar durante los días de viaje, su progreso fue un poco más lento de lo esperado. Sin embargo, también habían llegado al borde de subir de nivel. La competencia del primero había alcanzado el nivel 4, 1910, 2000, y la del segundo el nivel 4, 1750, 2000. Seimei estimó que en aproximadamente una semana podrían subir de nivel.
En ese momento, podría intentar fusionar estos dos estilos de esgrima. Además, su actualización probablemente provocaría un aumento en su atributo físico. Y esto sin duda aumentaría la cantidad de chakra que podría usar diariamente en el futuro. De esta manera, podría destinar más chakra a la práctica de la técnica del reflejo del corazón, promoviendo así aún más la evolución de su Sharingan. Hablando de la evolución del Sharingan, tuvo que mencionar la técnica de absorción de chakras. Después de medio mes de centrar recursos en él, ya había elevado su nivel del LV1, 200, al LV2, 105, 500. Ahora, al usarlo, podía extraer 200 puntos de chakra por segundo del enemigo y convertir el 60% de ellos en su propio chakra. Utilizando esta técnica, durante el último medio mes, había extraído chakra de 7 enemigos en 2 misiones, obteniendo un total de aproximadamente 8000 puntos de chakra. Había utilizado todo este chakra para practicar la técnica de reflexión del corazón, obteniendo 48 puntos de competencia, lo que resultó en 16 puntos adicionales en el progreso de la evolución del Sharingan. Sin embargo, esta velocidad todavía era demasiado lenta. Seimei planeó encontrar una oportunidad para actuar solo después de fusionar los dos estilos de esgrima para obtener más chakra, maximizando así la aceleración de la evolución de su Sharingan. Seimei, ¿en qué estás pensando? Vamos. El llamado de su compañero de equipo despertó a Seimei de su aturdimiento. Él respondió casualmente, nada, y luego siguió al equipo hacia el oeste del campamento principal. A continuación, llevaría a cabo una misión de patrulla de una semana de duración, principalmente para evitar la infiltración de los equipos de Sunagakure. Así es, era Sunagakure. Actualmente, el país de la lluvia se encontraba dividido básicamente en 4 partes. Además de Amegakure, que se encontraba en la región central, Konoha ocupaba una gran área en el sur, el noreste pertenecía a Iwagakure y el oeste era territorio de Sunagakure. Seimei no había olvidado su plan de obtener la técnica secreta de la marioneta y mejorar su nivel de control de chakra. Después de regresar al campo de batalla, la había solicitado. Ahora, después de pasar por varios niveles de aprobación, finalmente había sido transferido al oeste del campamento principal. A partir de ahora sus misiones se concentrarían en esta zona. Esto aumentaría enormemente sus posibilidades de obtener la técnica secreta de la marioneta. Sin embargo, antes de eso, todavía necesitaba familiarizarse con los oponentes. Después de todo, había estado luchando contra Iwanin durante los últimos meses. Ahora que había cambiado, naturalmente necesitaba familiarizarse con el estilo de lucha de Sunagakure. Debido a que cada aldea ninja tenía diferentes entornos geográficos y opciones de liderazgo, había diferencias significativas en los métodos de combate de los ninjas, sus hábitos de lucha e incluso sus atributos de chakra. Por ejemplo, en Iwagakure, debido a que Onoki había abierto las puertas de la Academia Ninja de par en par, estableciendo estándares de ingreso y requisitos de graduación muy bajos, el número de Iwanin era casi el más alto entre las 5 grandes aldeas ninja. Pero, de manera similar, el poder de combate promedio de los Iwanin también era el más bajo entre las 5 grandes aldeas ninja. Por lo tanto, para aprovechar plenamente su valor, necesitaban trabajar en grupos y cooperar como equipo. Por lo tanto, los Iwanin eran más hábiles en el combate en grupo. Por el contrario, debido a su ubicación desértica y sus escasos recursos, Sunagakure no podía permitirse entrenar a tantos ninjas. Entonces, el número de Sunanin era casi el más bajo entre las 5 grandes aldeas ninja. Pero, en consecuencia, menos personas significaban recursos más concentrados, por lo que los ninjas entrenados por Sunagakure eran en su mayoría élites. En comparación con el combate en grupo, eran más expertos en las batallas uno contra uno. Naturalmente, fue necesario emplear diferentes estrategias contra estos diferentes tipos de ninjas. Y esto era lo que Seimei quería decir cuando dijo familiarizarse con los oponentes. El tiempo pasó. A medida que se acercaba el anochecer, Seimei y los demás finalmente llegaron a su destino. Después de completar la entrega con los ninjas estacionados allí, comenzaron oficialmente su misión de patrulla. Capítulo 94. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Seimei no se había topado con ningún enemigo ni peligro. Además de las patrullas de rutina, pasaba todos los días entrenando diligentemente. Las 2 técnicas de esgrima en las que se había centrado estaban progresando bastante bien y sus niveles de competencia aumentaban significativamente. Especialmente el Kenjutsu estilo Konoha, que casi había alcanzado el estado perfecto.
Ahora, Seimei solo quería terminar la misión rápidamente y regresar a seguir avanzando. Sin embargo, a menudo las cosas no salen según nuestros deseos subjetivos. Justo cuando Seimei pensó que hoy sería tan pacífico como los 3 días anteriores, de repente recibió una señal de socorro de uno de sus subordinados. Así es, su subordinado. Desde que fue ascendido a Chunin, ya no era una carne de cañón prescindible. Sumado a su prestigioso pasado en el clan Uchiha, casi siempre se le asignaba un papel determinado en cada misión. Al igual que esta vez, él era el capitán de uno de los equipos de patrulla, liderando a 3 Chunin, y el que envió la señal fue uno de ellos. Cuando él y los otros 2 llegaron, esa persona ya estaba muerta. Al instante, los 3 se pusieron en alerta máxima y miraron atentamente a su alrededor. El Sharingan de Seimei estaba completamente activado y prestaban atención constantemente a cualquier movimiento en los alrededores. No era de extrañar que estuvieran tan nerviosos. No se podía subestimar la fuerza del enemigo. Desde el momento en que descubrieron la señal hasta que llegaron, no había pasado más de 1 minuto. Ser capaz de matar a alguien en tan poco tiempo, sin importar cómo se hiciera, no sería sencillo. Por lo tanto, tenían que ser cautelosos. Después de un rato, Seimei levantó su mano derecha, señalando que los alrededores estaban temporalmente seguros. Solo entonces los otros 2 bajaron la guardia. Seimei ordenó directamente: Teramitsu, examina el cuerpo. Sí, capitán. Al escuchar esto, un ninja de Konoha dio un paso adelante y comenzó a examinar cuidadosamente el cadáver en el suelo. Un momento después, se puso de pie y dijo con una expresión seria: Capitán, el que mató a Kuraki probablemente sea un titiritero de Tsunagakure. ¿Un titiritero? Seimei se interesó y le hizo un gesto para que continuara. Al ver esto, Teramitsu inmediatamente explicó: Capitán, mire, las heridas en el cuerpo de Kuraki están muy limpias. Aunque un humano también podría hacer esto, no hay necesidad de hacerlo. Seimei ciertamente sabía por qué no había necesidad. Porque era simplemente un desperdicio de esfuerzo. Si alguien podía matar de un solo golpe, ¿por qué gastaría más energía para que la herida se viera así? Un Seimei asintió, indicando su comprensión y dejó que la otra persona continuara. A diferencia de él, un recién llegado, Teramitsu ya había llevado a cabo varias misiones aquí y había luchado contra los ninjas Suna más de una vez. Su comprensión de ellos era definitivamente más profunda que la de él. En ese caso, Seimei naturalmente no actuaría arbitrariamente. Al recibir la señal de Seimei, Teramitsu continuó: Estas heridas normalmente solo las causan los títeres de Tsunagakure. Y, capitán, mire aquí. Mientras hablaba, Teramitsu señaló la carne alrededor de las heridas del cadáver, donde se podían ver débiles signos de ennegrecimiento. Teramitsu dijo: Hay rastros de veneno esparciéndose cerca de estas heridas, y a los titiriteros de Tsunagakure les gusta cubrir las armas de sus marionetas con veneno. Además, no hay rastros de otras personas cerca. Por lo tanto, creo que el enemigo probablemente sea un titiritero, escondido en las sombras y controlando una marioneta, para atacar a Kuraki que pasaba por allí. Después de escuchar el análisis de Teramitsu, Seimei asintió, reconociendo su declaración. Después de pensarlo un momento, ordenó: Teramitsu, continúa buscando en el perímetro exterior. Aunque el enemigo puede controlar marionetas, ellas mismas no deberían estar demasiado lejos. Busca con cuidado y ve si puedes encontrar algún rastro de ellas. Sí, capitán. Después de responder, Teramitsu se puso a trabajar. Entonces, Seimei miró al otro subordinado que aún no había hablado y dijo: Yoichi, informa inmediatamente a los equipos cercanos que rodeen desde afuera. No debemos dejar escapar al enemigo. Kamijo Yoichi, al escuchar las palabras de Seimei, no dijo mucho pero asintió en silencio. Luego, se mordió el pulgar derecho, dejando que la sangre fluyera por su palma, y luego levantó sus manos, formando rápidamente los sellos de mano jabalí, perro, pájaro, mono, carnero, y realizó la técnica de invocación. Puff. Mientras una nube de humo de chakra se dispersaba, un animal invocador parecido a un loro fue convocado por él. Oye, Yoichi, ¿para qué me necesitas esta vez? Te lo advierto, no esperes que haga recados gratis esta vez. Sin lo mejor, tan pronto como apareció este loro, comenzó a parlotear sin parar hasta que vio el Sharingan carmesí de Seimei y se detuvo abruptamente. Yoichi Kamijo aprovechó la oportunidad para informarle sobre la situación allí y luego le pidió que transmitiera la información a los equipos cercanos. Como si tuviera miedo de cometer un error, Yoichi Kamijo incluso lo repitió varias veces sin descanso.
Sin embargo, el loro simplemente agitó sus alas con impaciencia y dijo: está bien, deja de hablar. Lo tengo todo memorizado. Dicho esto, miró tímidamente a Seimei y luego agitó sus alas, volando hacia el cielo. Al ver al loro volar rápidamente, Seimei no pudo evitar preguntarse si también debería conseguir un animal de invocación. Sin embargo, los animales de invocación comunes le parecían inútiles, y los poderosos no eran algo que pudiera codiciar en su nivel actual. Pensando en cómo los animales que invocaba tendían a huir cuando se enfrentaban al peligro, Seimei sintió que era mejor esperar hasta que la evolución de su Sharingan progresara más y controlar directamente a uno con Genjutsu. Sería más conveniente. Y en momentos críticos, incluso podría servir como escudo de carne. Mientras Seimei estaba perdido en sus pensamientos, la voz de Teramitsu se escuchó nuevamente. Capitán, he encontrado algo. Al escuchar esto, Seimei usó la técnica Body Flicker y apareció instantáneamente junto a Teramitsu. Al ver a Seimei aparecer de repente, Teramitsu pensó para sí mismo: la técnica de parpadeo corporal del capitán sigue siendo muy rápida. ¿Qué encontraste? A Seimei no le importó lo que Teramitsu estaba pensando e inmediatamente comenzó a preguntar después de llegar. Al escuchar la pregunta de Seimei, Teramitsu ordenó sus pensamientos y señaló los arbustos que había frente a él. Capitán, mire, estos son rastros de alguien que permaneció aquí durante mucho tiempo. Seimei miró en la dirección que estaba señalando y efectivamente vio algunas señales de hierba aplastada y flores, y debajo de ellas, también vio dos huellas débiles. Gracias al continuo clima lluvioso en la tierra de la lluvia, las plantas, los árboles y el suelo del bosque estaban bastante húmedos, lo que permitió que estos rastros se conservaran intactos. Sin embargo, Seimei miró hacia atrás y descubrió que ese lugar estaba a casi 20 metros de donde Kuraki había muerto, y no había rastros obvios en el medio. Esto indicaba que el alcance de control de las marionetas del enemigo era de al menos 20 metros o más. Ser capaz de controlar hábilmente una marioneta desde tal distancia y matar a Kuraki, un Chunin, en poco tiempo, demostró su considerable habilidad. Involuntariamente, Seimei volvió a concentrarse al máximo. Sin embargo, no se dio por vencido. Sin mencionar que, como miembro del equipo de patrulla, su deber era evitar que el enemigo se infiltrara hacia el campamento principal. El solo hecho de que el oponente fuera un titiritero era razón suficiente para que los persiguiera sin descanso. Seimei abrió su panel y miró su control de chakra LV3, 530.000, pensando que si podía obtener la técnica secreta de marionetas por adelantado, no sería algo malo. Originalmente, había planeado tomárselo con calma. Pero inesperadamente, el primer Sunanin que conoció después de ser transferido aquí resultó ser un titiritero, y parecía que su nivel de habilidad no era bajo. Naturalmente, tuvo que aprovechar esta oportunidad. Capitán, hay más por aquí. Mientras Seimei estaba perdido en sus pensamientos, la voz de Teramitsu se escuchó nuevamente. Seimei caminó rápidamente y efectivamente descubrió nuevos rastros. Después de examinarlo con atención, pudo confirmar que estos fueron dejados por la persona que acababa de partir. En ese caso, Seimei no dudó más e inmediatamente ordenó a Teramitsu y Kamijo Yoichi que continuaran buscando hacia adelante. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal del Pana Otaku capítulo 95. Detener. En el bosque, Teramitsu y Kamijo Yoichi se movían rápidamente cuando de repente oyeron la advertencia de Seimei. Detuvieron sus pasos de inmediato. Seimei escaneó los alrededores, su Sharingan se volvió cada vez más carmesí. Zas, zas, zas. De repente, un leve sonido de algo que atravesaba el aire llegó a sus oídos. Las orejas de Seimei se movieron y giró abruptamente su cabeza hacia el denso bosque que tenía frente a él, a la derecha. Al momento siguiente, innumerables pequeñas agujas de acero volaron desde el bosque, su velocidad era tan rápida que era imposible para cualquier humano alcanzarla. ¡Cuidado! Seimei gritó, sacando rápidamente su espada corta. El Sharingan en sus pupilas giró rápidamente, lo que le permitió ver claramente las agujas que se acercaban. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Una serie de sonidos crujientes de metal chocando se escucharon mientras Seimei blandía su espada corta, bloqueando todas las agujas voladoras frente a él. Una maniobra tan extrema fue un poco agotadora incluso para Seimei. Comenzó a respirar con dificultad y la luz de su Sharingan pareció atenuarse un poco. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. En ese momento, desde lejos, se escuchó una ronda de aplausos. Después de eso, una voz ligeramente juguetona sonó.
Como se esperaba del famoso Sharingan, capaz de bloquear un ataque así por completo. Es realmente envidiable. Seimei miró hacia la fuente del sonido y vio una araña gigante, de al menos 2 metros de largo, que llevaba a un joven Sunanin de unos 15 o 16 años, caminando. La mirada de Seimei recorrió al joven Sunanin, luego miró a la araña que estaba debajo y finalmente regresó al Sunanin. Dijo con calma, ya que has oído hablar de la reputación del Sharingan, deberías saber que trucos tan simples no pueden engañar a estos ojos míos. Al oír esto, la expresión de Chilla no pudo evitar congelarse. La mirada juguetona de su rostro desapareció y tartamudeó. ¿Qué quieres decir? Jeje Seimei se rió suavemente, ignorándolo, y en su lugar habló directamente con Teramitsu y Kamijo Yoichi detrás de él. Tengan cuidado, ambos son marionetas. Así es, tanto la araña gigante frente a ellos como el joven Sunanin en su espalda eran creaciones de marionetas. La razón por la que la otra parte hizo tal entrada fue probablemente para engañarlos. Cuando la gente común veía esta combinación y descubría que la araña gigante era una marioneta, instintivamente asumían que la persona encima era el titiritero. Pero Seimei era diferente. Con el Sharingan, podía darse cuenta a simple vista de que el chico no tenía chakra en su interior. Por lo tanto, naturalmente no podría ser una persona real. ¿Qué? X2 En ese momento, Teramitsu y Kamijo Yoichi todavía estaban sorprendidos por las palabras de Seimei. Miraron a Chilla de arriba abajo y parecía una persona real sin importar cómo lo miraran. Sin embargo, después de percibir con cuidado, efectivamente pudieron percibir algunas anormalidades, como que el aura de una persona viva era demasiado débil. Siendo tratado como mercancía y escudriñado, Chilla ya no pudo mantener la compostura como maestro e inmediatamente quiso controlar al títere para atacar. Pero alguien fue más rápido que él. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix Seimei formó sellos con las manos a una velocidad invisible a simple vista, abrió la boca y exhaló una gran explosión de llamas. Estas llamas se dividieron y condensaron rápidamente, transformándose en cientos de pequeñas bolas de fuego. Luego, según la voluntad de Seimei, estas bolas de fuego se dividieron en varias corrientes, cada una de las cuales se estrelló contra las 8 patas de la marioneta araña gigante y Chilla encima de ella. Sin embargo, aunque los movimientos de Seimei eran rápidos, la reacción de Chilla tampoco fue lenta. Al ver las bolas de fuego entrantes, inmediatamente controló la marioneta araña para esquivarla hacia un lado. ¿Qué podría decir? Como se esperaba de algo con 8 patas, era rápido. A pesar de que Seimei estaba usando su ninjutsu más competente y tenía la ayuda del Sharingan, más de la mitad de las bolas de fuego aún fallaron. Y los que impactaron no alcanzaron puntos vitales, causando daños muy limitados. Al ver esto, Seimei estuvo a punto de llamar a Teramitsu y Kamijo Yoichi para unirse al ataque. Inesperadamente, más de 10 kunais aparecieron repentinamente disparados desde el bosque circundante. Después de esquivarlos, vieron a 3 Suna Chunin emerger de los árboles, rodeándolos débilmente junto con la marioneta araña. «Capitán». Teramitsu habló con cautela. Seimei sabía lo que quería preguntar. Miró a su alrededor y respondió. Son todas personas reales. Con eso, hizo un gesto con la mano hacia los dos. Antes de que pudieran reaccionar, utilizó la técnica Body Flicker, apareciendo instantáneamente frente a uno de los Suna Chunin, y su espada corta cortó hacia el cuello del oponente. Si fuera un Chunin común y corriente el que se enfrentara al ataque repentino de Seimei, moriría en el acto o al menos resultaría gravemente herido. Pero este Suna Chunin reaccionó en el momento crítico, inclinándose ligeramente hacia atrás para evitar el golpe fatal. Luego, sin dudarlo, contraatacó, clavando su kunai directamente en el corazón de Seimei. Desafortunadamente, Seimei lo vio todo claramente con su Sharingan. Incluso predijo el movimiento del oponente antes de que levantara el brazo, simplemente viendo cómo los músculos de su brazo se tensaban. Por lo tanto, con un simple paso lateral, evadió el contraataque. No solo eso, debido a que lo había anticipado de antemano, Seimei tuvo la oportunidad de usar Genjutsu Sharingan mientras esquivaba. El oponente no pudo reaccionar a tiempo y cayó bajo el Genjutsu, perdiendo el foco momentáneamente. Aprovechando esta oportunidad, Seimei blandió su espada corta, cortando instantáneamente la garganta del oponente. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los demás reaccionaron, Seimei ya había eliminado a su oponente. Suna. Al ver esto, un Suna Chunin gritó de dolor, aparentemente teniendo una relación cercana con el ninja caído. Pero a Seimei eso no le importó.
Formó nuevamente el sello Mi, activando la técnica de parpadeo corporal y apareciendo ante el Sunanin que había gritado a una velocidad increíblemente rápida. Sin embargo, habiendo aprendido de la lección anterior, el oponente ahora estaba completamente alerta. Aunque la técnica de parpadeo corporal de Seimei era rápida, estaba lejos de alcanzar el nivel de teletransportación. Por lo tanto, cuando llegó frente al oponente y blandió su espada corta, el oponente ya había levantado su kunai. Sonido metálico. El kunai y la espada corta chocaron, produciendo un sonido metálico nítido. Y ese sonido pareció ser un interruptor, despertando a todos los presentes. Inmediatamente todos entraron en acción. Primero fueron Teramitsu y Kamijo Yoichi. Sin decir una palabra, se lanzaron directamente hacia la marioneta araña gigante, siguiendo las instrucciones de Seimei antes de que hiciera su movimiento. El gesto con la mano que Seimei había hecho antes era simple. Quería que primero detuvieran al titiritero. Fue solo que todo había sucedido demasiado rápido, y los dos no habían reaccionado aún cuando Seimei ya había tomado acción. Sin mencionarlos, incluso Chilla en la distancia no había esperado que Seimei fuera tan decisivo y poseyera tanta fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, había matado a uno de sus subordinados, lo cual fue bastante sorprendente. Solo había oído que el Sharingan era poderoso antes, pero nunca había luchado contra un ninja del clan Uchiha. Ahora parecía que los rumores eran ciertos. En realidad, el oponente había sobreestimado el poder del Sharingan, o al menos sobreestimado los efectos del Sharingan de los Tomoe. No todos los ninjas Uchiha que despertaron el Sharingan de los dos Tomoe pudieron dominar la técnica del parpadeo corporal a su nivel durante la etapa Chunin y poseer una experiencia de combate tan rica. Si no pudieran lograr estos dos puntos, incluso con un par de dos Tomoe Sharingan, sería difícil replicar sus acciones de ahora.